Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Tengan todos ustedes, o sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, su programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Hoy estamos 27 de septiembre y estamos desde la cabina de Betel Radio en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Y bueno, no estoy solo hoy, que vamos a tratar un tema muy importante, muy de actualidad y que nos preocupa a todos, y que se los diré en un momento, pero primero quiero saludar a mis co-conductoras, hermanas y amigas de toda la vida ya prácticamente, Paola Martínez e Isabel Soto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuestro programa número 58. Sumare. 58, así 58. es. 58 de nuestro programa No Negociable. Nuestro programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Así que agárrense, progres, que acá estamos firmes y adelante. Isabel. Muy buenas tardes, Jorge, Paola, amigos de todo el Perú, ¿cómo se encuentra? Les saluda su amiga Isabel Soto. Y efectivamente, esta tarde vamos a tener un tema bastante importante, de bastante coyuntura, que ha, digamos, activado las alarmas de todos los peruanos, porque es un tema que nos preocupa a todos. Como siempre aquí en tu programa No Negociable tratamos temas de interés jurídico y político, de interés nacional. Así que sin más, ¿cuál es el tema de hoy, Jorge? Bueno, el tema de hoy es Perú en crisis por inseguridad ciudadana. Yo creo que el tema cae a pelo de lo que pasó ayer en el paro de transportistas, porque este paro tiene, a diferencia de otros paros, lo que tiene es el reclamo de me están matando, Estado, haz algo, ¿no? Haz algo para salvar nuestras vidas. Es un paro distinto a otros paros que nosotros hemos tenido que eran por reclamos políticos, sino ahora lo que estamos hablando en términos muy básicos, porque vamos a ahondar en el tema, es de que ya las extorsiones, los asesinatos se están dando de tal manera y con tal impunidad y con tal alevosía que incluso ha tenido que los transportistas parar porque ya no pueden trabajar. Ya no pueden trabajar y la verdad esto ya se ha venido dando poco a poco, ¿no? Se ha desbordado, está desbordado completamente. Y para tratar esto vamos a tener un invitado muy especial que lo voy a presentar luego de la nota. Adelante, producción. La nota en No Negociable. Antes un problema aislado, se han convertido en una epidemia que corroe los cimientos de nuestra sociedad. Las primeras señales de alarma surgieron en distritos como San Juan del Lurigancho y Comas, donde el cobro de cupos comenzó a ser una práctica cada vez más común. La violencia escaló en 2017, cuando las extorsiones se tornaron más cruentas y directas. Ataques a negocios, amenazas de muerte y un clima de terror se adueñaron de las calles. El gobierno, ante la presión ciudadana, declaró el estado de emergencia en varios distritos, una medida que, como un analgésico temporal, alivió el dolor pero no curó la enfermedad. La pandemia de COVID-19, con su estela de crisis económica y desempleo, fue la tormenta perfecta que avivó las llamas del crimen organizado. En 2022 y 2023, las organizaciones criminales convirtieron las extorsiones en un negocio sistemático y altamente lucrativo, con una planificación meticulosa y una estructura jerarquizada. Hoy, en 2024, la situación ha alcanzado un punto de quiebre. Los asesinatos de conductores, los paros y las marchas son solo la punta del iceberg de un problema que ha desbordado las capacidades de seguridad del Estado.
Lima, la capital, se ha convertido en el epicentro de esta crisis, con más de 1.817 denuncias por extorsión solo en el primer trimestre del año. Al respecto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1, M2, comenta lo siguiente. Preferimos no trabajar a perder la vida, como nuestro compañero que perdió la vida el día sábado. Es algo injusto. Nosotros ya estamos, el día de hoy también igual, están haciendo piquetes, porque no somos escuchados por la autoridad. Imagínese, un colega de usted es asesinado, usted no hace caso, ¿qué haría usted? Tiene que actuar, no en contra del usuario, sino en contra del gobierno, que no hace nada en la actualidad. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué las medidas implementadas hasta ahora no han sido efectivas? ¿Cuánta injusticia y sangre deben seguir corriendo hasta que esta situación pare? Bueno, amigos, hemos escuchado la nota y ya creo que para todos el tema es bastante familiar porque lo estamos viviendo, lo vivimos en carne propia todos los que caminamos en Lima, ¿no? Y para ahondar este tema tenemos un invitado muy especial, conocedor del tema, es el doctor José Antonio Palacios Obregón. Es doctor en Derecho por la Universidad Federico Villarreal, policía en retiro, experto en seguridad ciudadana, 2 veces gerente de seguridad ciudadana en San Martín de Porres y Caraballo, subjefe de seguridad del Congreso y director del programa de Facebook La Voz del Policía. ¿Cómo está, doctor José Antonio? Qué gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes y a los televidentes y a los radioescuchas, ¿no? Que en ese momento están pendientes a este programa y a la familia policial, porque hemos convocado también a la familia policial para que escuche este gran programa, un programa bendecido que lucha por esto, pues, ¿no? Es la única manera de que el ciudadano conozca un poco la realidad, la verdadera realidad, y que estos medios de comunicación nos hagan llegar esta verdadera realidad y no sea la zozobra que algunos medios de comunicación logran en la sociedad, ¿no? Gracias, doctor. Para iniciar el tema, porque el tema es bastante amplio, ¿cuál es el contexto actual de las extorsiones en Lima y cómo ha evolucionado en los últimos años? Tampoco no un paradigma, no un horizonte de 30 años, pero más o menos de 10 años. ¿Cómo ha ido evolucionando ese tema desde la inmigración y todo este asunto, ¿no? Claro. Bueno, nosotros vamos al contexto de la realidad actual. Si nos vamos al contexto de 30 años, 20 años, una década, 2 décadas, las extorsiones son nacionales, ¿no? Son muy pocas internacionales, son extorsiones nacionales y más estaba reflejado al secuestro, extorsión, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, la extorsión ahora es un fin lucrativo de la delincuencia internacional o la delincuencia extranjera, que ha traído ese nuevo modelo delincuencial a nuestro país. Esa es la realidad. Nosotros en la actualidad tenemos una situación nacional, no es solamente Lima. Se ha decretado ahorita esta emergencia distritos de Lima, pero no es Lima, es todo el Perú. Las extorsiones están en todo el Perú, en todas las empresas de transporte, los microempresarios, las pequeñas empresas, imagínense, hasta los comedores populares. Acá en Lima se ha escuchado... Bodegas, ferreterías. No, yo tenía un hermano que tuvo una ferretería y también lo extorsionaban. Sí, yo también soy abogado de empresa de transporte y una de las empresas de transporte, Guandoy específicamente, de Lima Norte, también ha sido extorsionada. Pese a que no hemos enfrentado, hemos denunciado todo, pero ellos no han parado hasta lograr su cometido y debilitar a los empresarios, ¿no? Prefieren pagar antes de ser víctimas de esta delincuencia. Sin embargo, esto no solamente queda en el transporte también, o no solamente a los microempresarios, porque el transportista, valga la redundancia, transporta personas y cuando atenta contra un conductor o contra una unidad de una empresa, también está atentando contra los pasajeros. O sea, ya se está atentando contra cualquier ciudadano que camina por las calles. Doctor, y quiero ir directo al punto. Y yo observo que para el tema de seguridad ciudadana participan, por lo menos hay una cadena en la cual participan los 3 poderes del Estado
un órgano constitucionalmente autónomo, que es el y el Ministerio Público. Entonces tenemos un Congreso que es el que elabora las leyes, es el primero, es el marco legal, ¿no? Sobre el cual van a actuar. El primero es el Poder Ejecutivo a través de la policía. Ya. Luego viene el Ministerio Público, luego viene el Poder Judicial. Y al final termina regresando todo al Ejecutivo en materia penal, en materia de penales, ¿no? De reclusorios. ¿Usted cree en cuál de estas, tal vez estén todas, cuáles son los problemas o dónde se encuentra el problema medular? ¿Es un tema de normas? ¿Es un tema de equipamiento? ¿Es un tema de logística? ¿Es un tema de personas? ¿De quién es el tema? Porque, de verdad, ahorita el Congreso va a tratar de hacer una avalancha de proyectos. Esos proyectos van a solucionar algo, digamos así, que yo extirpe el corazón va a solucionar el cáncer de pulmón, no lo va a solucionar. Bueno. Entonces, ese es el punto que quiero llegar. ¿Cuál es el tema? ¿Es un tema de personas, de recursos, de normas? ¿De qué es en su experiencia? Mire, en mis más de 35 años de policía, 20 años de abogado, soy abogado litigante. He trabajado en el Congreso de la República como asesor del excongresista Iberico, Luis Iberico. Conozco bien todo este tema. He trabajado con el Ministerio Público, con el Poder Judicial por ser abogado litigante, soy docente universitario, o sea, conozco por todos los flancos el sistema judicial. Sin embargo, acá todos tienen responsabilidad. Empezando por el ciudadano, porque, a ver, discúlpenme, de repente voy a ser un poco grotesco con mi palabra, pero tenemos una sociedad demasiado hipócrita, que exige seguridad, pero no participa en ella, no contribuye en ella. Para muestra un botón. Escuchamos por todos los medios de comunicación que un ciudadano le dice a un policía: tú no eres de tránsito, tú no me puedes intervenir. Tú no eres de tránsito, tú no puedes hacer eso. Y tú no eres de tal especialidad y tú no puedes hacer. O sea, hemos logrado mediante la legislación, la propia legislación, los juristas de nuestro país y los opinólogos, en debilitar de tal forma a la Policía Nacional, que es la encargada de velar por la seguridad de nuestro país, que ahora ya el policía no sabe si puede o no puede intervenir a un ciudadano. Sin embargo, cuando nos roban, ¿qué gritamos? Policía. O sea, esa es la hipocresía que tiene nuestra sociedad, de que cuando nos roban, pedimos policía. Pero cuando el policía llega y le dice: señor, permítame su documento. ¿Y por qué te voy a dar? ¿Tú quién eres? ¿Qué? ¿Porque estás uniformado? ¿Yo tengo acaso cara de delincuente? ¿Me has visto robar? ¿Hay algún delito que he cometido? Entonces no contribuimos a lo que se llama la prevención. Porque obviamente nosotros tenemos que entender que el policía no es adivino, el policía no tiene una bolita mágica que diga: a ver, lo miro a usted, como tiene cuello y corbata y es blanquito y es simpaticón, no, usted no es delincuente. Pero si lo miro a José Palacios, que es cholito, no, entonces, ese no puede ser, ¿no? Entonces, para prevenir, tenemos que buscar que todos los ciudadanos contribuyan. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, que un policía básico de calle me intervenga y me diga: señor, sus documentos? Acá están mis documentos. Señor, ¿usted lleva algún arma? No llevo. Si quiere, revise mi vehículo. Para eso ahora la tecnología nos sirve de mucho. Este aparato que se llama celular no nos sirve para amenazar al policía. No nos sirve: ya te fregaste, ahora te voy a denunciar por las redes. No para eso. Esto es para garantizar, por ejemplo, que el policía actúe bien y que yo no le falte el respeto al policía. Para eso debemos utilizar este celular. ¿Pero lo utilizamos para qué? Para amenazar al policía, para insultar al policía o para victimizarnos. Entonces, empieza la inseguridad en nuestro país desde el momento que el propio ciudadano no contribuye. Además de ello, la educación. Claro, porque los ciudadanos somos todos, ¿no? El ciudadano también es el juez, el fiscal, policía, el policía, es decir, todos, claro, el congresista. Es transversal. Todos tendríamos que contribuir desde casa, desde formación. Te cuento, yo policía, estaba patrullando, veo a jóvenes en el parque 3 de la mañana. Haciendo disturbios, gritando, insultándose, hablando groserías. Voy, les digo: señores, vayan a su domicilio. Viene la mamá: ¿por qué le interviene? Es menor de edad, tú no puedes tocar a mi hijo. Ahí está el problema, ¿eh? O sea, los propios padres no tienen el control de sus hijos. Y entonces nuestros hijos, de la puerta para afuera, no sabemos cómo son. Y podemos decir: yo sé cómo crié a mi hijo, de la puerta para adentro.
pero de la puerta para afuera no los conocemos. Hay una desvalorización, y valga la redundancia, de los valores de la persona humana, que hemos llegado a ese punto, que nadie respeta a nadie. Un conductor, para evitar una papeleta, prefiere pagarle al policía, sobornar al policía, y ese policía se deja sobornar. Y ese niño que está ahí como hijo, como sobrino o como transeúnte, ve que ese conductor lo ha corrompido a ese policía, y ese policía, o sea, todo un sistema de corrupción que termina en la delincuencia. Doctor, y si a eso le sumamos el trabajo que ha venido realizando el Ministerio Público al solicitar, ¿no?, las prisiones, si le sumamos a lo que la prensa caviar siempre ha hecho en cuestionar, en debilitar más la institución de la Policía Nacional del Perú. Recuerdo, por ejemplo, y estuve inclusive presente en la marcha contra Merino, y estuve en una de las esquinas, Girón Ayacucho, con Nicolás de Piérola, y yo escuchaba cómo una señora alentaba a los demás: ataquen a esos perros, con esos términos, mátenlos. Sí, a los policías, que simplemente lo que ellos estaban haciendo era cuidar que no pase nadie de esa tranquera. Entonces, hay una corriente que tiene el propósito de debilitar una institución tan importante, y cuesta realmente ver que la mayoría de ciudadanos no hacen nada por mejorar o por apoyar inclusive a la policía, que sé que ahorita están en déficit, ¿no? Ya no hay jóvenes quienes quieran formar parte de la Policía Nacional del Perú, justamente por valores. esto. Ese joven, ese ciudadano peruano que realmente tiene valores y tiene vocación de servicio, ya no quiere ser policía. No, y la gente no lo valora. Y porque tiene la familia miedo, tampoco. claro. Porque la familia dice: no, sí que vas a ganar nada, eso es solamente para gente que no estudia. Entonces, para que no sabe. ¿Quién entra a la policía ahora? Y hay que recordar a la anterior ministro, que es mi promoción de la universidad, Vicente Romero Fernández. ¿Quién entra ahora a la policía? Los ninis. Los minis, ¿no? Ninis. Ni estudian ni trabajan. Esos son los que actualmente están entrando a la policía. Wow. O sea, por buscar un centro de trabajo, por buscar un ingreso económico. Y no hay esa vocación que teníamos, al menos yo entré por vocación. Yo entré por vocación, y creo que miles de policías están en la policía por vocación y encuentran eso, ¿no? Mátalos, tírale piedra, destrúyelos. Y tenemos, para que no se me vaya la idea, tenemos un gran problema de que el Estado propiamente, representado por el gobierno de turno, porque el Estado pues no se mueve, pero el Estado representado por el gobierno de turno no empodera a la institución. La debilitamos, cada vez debilitamos más. Nosotros, creo que ustedes también son abogados, si no me equivoco, sí. Pero hacemos abuso de la prisión preventiva, ¿no? Hacemos un abuso tremendo. Vemos en el Poder Judicial y la Fiscalía, todo es prisión preventiva. Mira, un policía comete un delito de cohecho. Lo intervienen, llega el proceso. Antes de ir a proceso, incluso antes de solicitarle a ese policía, se podrá acoger a la terminación anticipada, de repente, si no fue en flagrancia, a la comprensión sincera, y podría ganar unos apremios, ¿cierto? Pero el fiscal no pide eso. El fiscal inmediatamente solicita la prisión preventiva y dice que él no tiene arraigo laboral cuando es un policía en actividad. Sin embargo, los delincuentes extorsionadores, los asesinos, los sicarios, los que te roban por un celular, te destrozan la cara o te quitan la vida, a ellos sí le dan ese derecho de tener el domicilio laboral, arraigo domiciliario, arraigo familiar. O sea, la balanza se sopesa distinto. ¿Por qué? Porque hay una competencia entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Hasta el día de hoy yo sostengo que la Policía Nacional del Perú siempre ha investigado. Desde cuando éramos policía de investigación, pasó a la Policía Nacional del Perú y siguió investigando porque así lo establece la Constitución. El Ministerio Público nunca investigó. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, pero solamente dirige, no investiga. Y así lo dice su propia norma y lo dice el artículo 159 de la Constitución, el numeral 4. O sea, es claro. Sin embargo, hay ese tira y jala que ¿a qué ha llegado? A que el ministro del Interior y el fiscal de la Nación estén en dimes y diretes
antes de preocuparse por lo que se debe hacer. Debe ser un binomio de autoridades que puedan lograr combatir este flagelo que nos están destruyendo. Porque un país sin seguridad es un país sin economía, sin inversiones. O sea, estamos completamente debilitados. Aunado a ello, que la Policía Nacional del Perú no cuenta con los recursos suficientes. Y una prueba, y ustedes creo salen y ven, un policía en la calle está haciendo servicios con un revólver de hace 50 años. O sea, un poquito menor que yo. ¿Y quién se y encarga mayor de que eso? ustedes. ¿Quién se encarga de eso? El director de la Policía Nacional del Perú debe tener clara toda la parte logística. Debe utilizar el recurso que le da el Congreso de la República, que le aprueba, ¿no? El presupuesto que le aprueba el Congreso de la República a favor del Ministerio del Interior y que se divide en 36 direcciones, porque todo el mundo cree que el Ministerio del Interior es la policía. Y no es así. El Ministerio del Interior es un ente político que administra o que dirige 36 direcciones. Migraciones, los bomberos, la policía, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo cree que el ministro del Interior es policía, cuando no es así. Es más, el ministro del Interior, quien es mi amigo, lo respeto y considero porque somos abogados, hemos litigado, hemos hecho conferencias, el ministro del Interior muchas veces se subroga funciones que es netamente del comandante general. Y el comandante general no está. Y el comandante general de la policía, que debe responsabilizarse por la parte operativa de su policía y por la parte logística de su policía, no está. Por ejemplo, el día de ayer, en este paro, antiguamente, cuando yo estaba en actividad, hace 15 años atrás, cuando se suscitaban los paros de transporte, salía toda la Policía Nacional del Perú y se evitaba estos desmanes de quemar buses, de romperle las lunas, de atacar a los conductores, de atacar a los pasajeros. El día de ayer no vimos eso. Y entonces hay veces me pongo a pensar de que de repente este comandante general, que hasta el día de hoy, 9 meses en gestión y no ha hecho absolutamente nada, se presentó a los canales de televisión diciendo, en una semana capturo a Cerrón. Después dijo, en un mes. Después dijo, en 6 meses. Finalmente ha dicho dentro del año. Ya se le acaba el año y no captura a nadie. Ahora, todos le reclaman también al ministro del Interior, y que me parece gracioso, que capture a Cerrón. Pero es que él no captura, él no es policía. Él no captura a nadie. Claro. Él da las políticas públicas claras, eficientes, coherentes para que la seguridad ciudadana se aplique en nuestro país. Doctor José Palacios, muy buenas tardes, le saluda Isabel Soto. Nuevamente gracias por estar en este espacio, en Betel Radio, en programa No Negociable. Todo lo que nos ha mencionado es bastante importante para podernos dar un contexto de la situación. Como usted dice, anteriormente teníamos delincuencia, había crímenes, pero no digamos con el salvajismo que actualmente estamos viviendo. Las extorsiones son el pan de día a día en la ciudad, no solamente como usted bien lo explica en Lima, sino en todo el Perú. Ciertamente ha habido medidas que quizá no se han tomado, eso sumado también a cuestiones ideológicas, porque al estar diciéndole a los peruanos constantemente criminalización de la protesta y esos términos ideológicos, también debilitamos a nuestra policía y también se pierde el principio de autoridad, que es básico para poder contribuir el ciudadano con sus autoridades y con la sociedad, porque ojo que muchas funciones de la Constitución las da al Estado, pero también al Estado y a la sociedad. Dice, la comunidad y el Estado protegen, especialmente hay una población vulnerable, por supuesto que proteger, los niños, las mujeres, etcétera. Así es, los niños, las madres. Pero esto se está perdiendo el principio de autoridad, también tiene mucho que ver con la cultura, como usted dice, que los padres de familia crían a sus hijos hacia adentro, pero no saben de su desenvolvimiento hacia afuera, mucho más en tiempos en donde desde el Estado se instrumentaliza mucho lo que es la igualdad, ¿no?, de la mujer, que la mujer, y luego los niños van quedando en casa a suerte, digamos, de alguna empleada del hogar, de los abuelitos, de los tíos, y digamos que la parte educativa, la parte
cultural de las personas va quedando rezagada. No hay principio de autoridad, no hay esta voluntad de contribuir con la policía, con las autoridades, y como usted dice, de repente actuamos a la defensiva. Si el policía nos para, estamos a la defensiva en lugar de ponernos a disposición y cumplir las reglas, ¿no? ¿Cuánto de civismo nos falta? Es un tema complejo porque tiene que ver también con la currícula escolar, con que antes se nos enseñaba la educación cívica, respeta a tus autoridades, a tu policía, a tu alcalde, ¿no? Todo esto se ha perdido. Sin embargo, antes de pasar a las medidas que a raíz del Día Central de la Protesta, que fue ayer, se van a tomar, porque se han anunciado medidas, ¿cierto? Lo que se ha hecho hasta el momento, y para complementar lo que decía mi amigo Jorge, esto es, digamos, un tema de instituciones que velan por la seguridad, además que el artículo 44 de la Constitución dice que el Estado es responsable de la seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos Ministerio Público, Poder Judicial, tenemos lo que es el Congreso también en el tema de leyes, pero un ejecutivo, hasta donde yo le escucho, débil. Porque las funciones no están delimitadas entre la Comandancia General de la Policía y el Ministerio Público. Las medidas que se han adoptado cuando ha habido este éxodo, digamos, de extranjeros en el Perú, y muchos no quieren ni hablar de eso porque temen de ser acusados de xenofobia y tal. Pero hay que decir las cosas como son. Hay profesionales que han llegado al extranjero muy buenos, pero también nos han importado, digamos, personas de mal vivir, que nos están poniendo constantemente en riesgo. Las medidas que hasta el momento se han usado han demostrado ser ineficientes. Completamente. Y las medidas que se han anunciado, que seguramente usted ya tiene conocimiento, ¿en qué podrían cambiar esta situación? En nada. Discúlpenme que sea así de frío, pero en nada, no va a cambiar en nada. Es más, ni bien se anunció el día de ayer, el Premier en conferencia nacional dio las medidas y ya los alcaldes salieron a pedir presupuesto. O sea, los alcaldes quieren que se dé el estado de emergencia para recibir presupuestos. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Tenemos que anteriormente ya el gobierno dio a San Martín y a San Juan del Lurigancho el estado de emergencia. ¿Cambió en algo? En el mismo propio estado de emergencia seguían matando, seguían secuestrando, seguían extorsionando. No ha cambiado absolutamente en nada. ¿Por qué? Primero, porque si ustedes se dan cuenta, las Fuerzas Armadas no permiten ser utilizados por el gobierno de turno. Si se dan cuenta, las Fuerzas Armadas solamente se les vio su connotación y su intervención en el tiempo de la pandemia. Acordémonos. Marina, Fuerza Aérea y Ejército en las calles, controlando el estado de emergencia por pandemia. Pero cuando se ha dado el estado de emergencia por este sistema o esta situación de ola criminal que vive el país, no sale. Pero sería complicadísimo que salgan, ¿no? Porque la verdad yo he visto al presidente de la Confío hace unos 6 meses diciendo que las Fuerzas Armadas salgan, pero después la Confío le va a dar la espalda cuando los quieran perseguir por derechos humanos y delitos, y no va a poner ni una luca. Claro, y así se los digo así. ¿Por qué todas las empresas de la Confío no van a poner un sol por los militares. O sea, ¿por qué iba a ese claro ejemplo? Acordémonos cuando fue la pandemia, salió el famoso, que me da pena decirlo porque fue una fama que le costó muy caro en el procedimiento administrativo disciplinario, el famoso Capitán Cueva. ¿Se acuerdan que un muchacho se le puso atrevido y ¡plá! Le dio su bofetada, ¿cierto? Y ahora vas a saber quién tiene el mando, ¿no? Y ahora vas a aprender a respetar. Ese principio de autoridad que quiso aplicar el Capitán Cueva, para nosotros... Pero es propio del ejército, claro, es propio de las Fuerzas Armadas. Claro, pero para nosotros no podría ser aplicado por la policía, por lo que acaba de decir usted. De acuerdo. Que a todos los policías lo van a procesar, los van a denunciar y van a ser perseguidos. Como pasó en Trujillo, ¿no? También. Ahora, nosotros no podemos permitir que nadie golpee o agreda a nadie. El derecho es inherente al ser humano y nadie puede vulnerarlo, absolutamente nadie. Sin embargo, necesitamos políticas públicas claras, eficientes y coherentes. ¿Para qué? Para contrarrestar esa inconducta del ciudadano. Desde el momento, por ejemplo, que circula por la vía pública, cuando va a cruzar una calle. Desde ese momento, nosotros vemos que están los 4 o 5 policías ahora de tránsito en la calle, en una intersección. El ciudadano cruza por su delante, por donde quiere.
y el policía no le dice nada. Porque si el policía le dijera, señor, cruce por el crucero peatonal por donde está el semáforo, ¿y tú quién eres? ¿Y Es por más, qué te...? es más, hay videos antiguos de personas que han sido detenidas, abogados, no sé, X, donde le han pegado a los policías en la comisaría, y habiendo 4 policías no podían inclusive imponer la fuerza Claro. porque estaban atemorizados. Pero solo para poner un paréntesis y que la gente entienda. No se debe sacar a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas están entrenadas para combatir un enemigo externo. Y no estamos hablando de la policía tiene otra función de cercanía con la ciudadanía, que es la que se ha perdido, la que está comentando el doctor, que se ha perdido esa cercanía. Entonces, pero las Fuerzas Armadas están preparadas para matar al enemigo externo, no están preparadas para conversar contigo, no están preparadas para discutir y hacerte entrar en razón, ni para criarte como papá. Porque a la primera sale el capitán Cueva. Exacto, y es porque así están entrenadas. Así es estamos. por eso que cualquier llamado irresponsable de cualquier político, sea de derecha, de izquierda, lo que sea, de que las Fuerzas Armadas salgan, tiene que ser totalmente reprochado. Porque mañana nuestra sociedad civil es tan ingrata que a los que nos libraron del terrorismo los dejamos que los persigan. No pusimos un sol. A ver, todos los que piden que salgan las Fuerzas Armadas, ¿van a poner un sol en el abogado cuando lo persigan? No van a poner nada. Se van a voltear la cabeza, van a voltear Defiéndete la mirada. solo. Sí, Y eso defiéndete solo. eso lo Somos digo a una diario. sociedad de ingratos. O van a morir. Somos una sociedad de ingratos Como en que lo Roma. único que queremos es que nos hagan la chamba a otro de nuestra responsabilidad, y es lo que dijo usted. Yo defiendo, ahorita debo tener unos 250 hermanos policías que tengo que defender por denuncias, por cumplir su función. Incluso 2 hermanos policías que los saqué ya con una pierna dentro del penal y la otra casi afuera, que se iban a ir presos por abatir delincuentes que los quisieron asaltar a De ellos. acuerdo. O sea, esa desprotección que tiene el policía hace que pase todo esto. Y el policía, digamos unas 2 décadas atrás, más o menos, 2 décadas, todavía yo estaba en actividad, ya no se quiere meter ya. Ya no quiere intervenir, Doctor. ya tiene temor De a acuerdo. las denuncias, De acuerdo. a los Se procesos queda solo. y al abandono. Se va a quedar solo. Doctor, y ejemplo de eso, de lo que acaba de señalar, es la intervención que hubo hace poco, no sé si en San Martín o en Los Olivos, donde detuvieron a unos extranjeros que estaban secuestrando un coreano. Sí. Y ellos repelieron con ataques, con bombas, y entonces la pregunta que hizo un ex congresista es, ¿por qué los policías no lo abatieron? Porque estaban en toda la capacidad de hacerlo. Porque tienen Pero- miedo. Exactamente, porque Porque- tienen miedo. Y eso es un tema que jurídicamente, ahora que somos 4 abogados, sí, ustedes entienden que en un proceso, por ejemplo, cuando una autoridad presenta una resolución se considera como prueba, ¿cierto? Ajá. Ya, porque es una autoridad. Por ejemplo, Indecopi presenta una resolución, se considera como prueba para un juicio penal o civil, lo que sea. ¿Por qué la declaración de un policía no es prueba? También cuando tiene un nivel probatorio, no digo absoluto, siempre es refutable, Claro. pero por lo menos un nivel probatorio mayor porque él es la encarnación de la autoridad. Claro. Entonces, eso o es sea, un punto de partida. Ese pensamiento que usted tiene, deberíamos tenerlo todos los ciudadanos. Nosotros debemos, o sea, no solamente respetar a la autoridad, sino darle el valor de la representación jurídica que tiene, Claro, que es la máxima autoridad. O sea, quiero que entiendan los ciudadanos, nuestros televidentes y nuestros radioescuchas, que el policía tiene ese poder de intervenir a cualquier ciudadano en cualquier momento o circunstancias cuando el deber lo llama. ¿Y cuando el deber lo llama? Cuando tú estás caminando por la vía pública y el policía no sabe si tú eres terrorista, si tú eres asesina, si tú estás requisitoriado, si tú eres un violador, etcétera, etcétera. Es por ello que existe la prevención, pero lamentablemente no se aplica. Ahora, hay algo que debe saber el país entero y espero que también, yo sé que este programa lo va a ver posiblemente la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ¿no? Lo debe ver y debe escucharme. Es una mentira que la policía esté integrado por 140,000 policías. Es falso, es completamente falso. Y les voy a explicar rápidamente por qué. De esos 140,000 aproximadamente, quitémosle todos los generales, que son casi 80 generales. Ellos no van a la calle. No van a salen al patrullar, servicio de ellos calle. son- Quitémosle a más de 1,000 coroneles que tenemos, Tampoco. que no saben dónde ponerlos ya. Han creado unidades tras unidades. Un coronel le ordena que el otro coronel haga lo que va a hacer el O otro sea, coronel. la pirámide se invirtió. Sí, se invirtió, está panzona. Sigamos. Comandantes. Bajamos de coroneles a comandantes. Los comandantes son jefes de unidad. Tampoco hacen el patrullaje propiamente. Ustedes trabajan en el Congreso, si no me equivoco, saben cuánta cantidad de efectivos hay en el Congreso para
cuidar instalación externa, porque interna tiene su propio sistema de seguridad del Congreso. Congreso externa. ¿Cuántos efectivos policiales resguardan a los congresistas? Al presidente y vicepresidente del Congreso. Un poder del Estado. Vámonos al otro poder del Estado. El Palacio de Gobierno. Vamos al otro poder del Estado. El Poder Judicial. Vámonos a los poderes autónomos. El Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEG, el Ministerio Público. Todo eso está lleno de policías que no hacen ningún trabajo de seguridad ciudadana propiamente dicho. Aunado a ello, tenemos el personal de la sanidad de la policía, que también están incluidos, que no son policías, son profesionales asimilados, y no solamente la sanidad, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera, todas las profesiones que tiene la policía, comunicadores, que tienen grado, que están dentro de los 140.000. Aunado a ello, regresemos a la sanidad, todos aquellos que están internados en el hospital de policía. Sigamos con, bueno, ¿cuántos quedan? Sigamos reduciendo para que sepa la población. Las mujeres embarazadas. Sigamos reduciendo. Los discapacitados que están en una situación de una condición física que solamente hacen trabajos netamente administrativos. Si acaso, lo digo con mucha pena por ser policía, yo soy policía, amo la institución y nunca voy a dejar de ser policía. Yo soy suboficial técnico de primera en situación de retiro, no soy ex policía. Y lo digo con mucha pena, operativamente, para todo el país, si acaso. Ahora, perdón, me olvidé algo importante. La secretaria de los generales, de los coroneles, los ayudantes, los choferes, los mayordomos, el cocinero, el ranchero. Si acaso, quitándole todo eso que dice que son 140.000, quedamos en 20.000 policías para el servicio a nivel nacional, para 34 millones. No hay nadie. O sea, por eso que no hay operatividad, por eso que no funciona esta situación. Y este comandante general no habla eso en el Congreso. Se presentó en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Estuve yo presente como participante y pude escuchar algo que mentía y sinceramente me daba una gana de decirle: señor presidente, no se deje engañar, este señor le está vendiendo, no sé, humo, porque es falso. Aunado a ello, la parte operativa. Los patrulleros, ¿quién los arregla? Policía. El propio policía. Entonces, si el policía arregla el patrullero, ¿de dónde sale ese dinero para arreglar ese patrullero? Doctor de la José, coima. O sea, José, no hay otra explicación. Me da mucha pena desnudar la situación de mi policía, pero es la realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos que un gobierno, porque no espero nada de un gobierno tenga la voluntad política de poder cambiar esto. Creo yo que este gobierno actual no quiere cambiar nada de esto porque es un negocio redondo. Doctor José Palacios, quería preguntarle más bien la misma consulta, pero quizá a la inversa, porque usted ya nos ha dicho que todo lo que hasta el momento se ha actuado en las políticas públicas para reforzar la seguridad no ha funcionado y que estas medidas tampoco van a funcionar. Así lo ha dicho directamente. Sí. Estas medidas tampoco van a funcionar. Entonces, más bien, ¿cuáles cree usted, aparte porque ya nos ha adelantado una, ¿no? Hay un tema de personal importante, que somos más de 30 millones de peruanos 34. Y solamente 20.000 policías quedarían después de restar, ¿no? Y esto, digamos, es una suma todavía sospechosa. Siendo fuerte, siendo buena gente. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían más bien para usted las medidas que debería adoptar un nuevo presidente, ya, que tenga la voluntad política, ya, que vea el tema de cuánta población somos por policía, ¿no? O así se dice, ¿no? Así se estudia, cuántas personas están aseguradas en la sociedad por cuántos policías, ¿no? Es el índice que se maneja en otros países. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Porque estamos hablando de varios poderes del Estado, entre ellos el Congreso. Me voy nuevamente al Ejecutivo. Ya. Nuevamente al Ejecutivo. Cárceles. Tenemos cárceles hacinadas. Para 5.000 hay 20.000. Primero, cárceles. Sacar de la urbe todos los penales, ya el Urigancho, esos penales no deben, Carquín, en Huacho y así sucesivamente, no debe haber una prohibición que a 500 metros a la redonda de los penales
no debe haber un ciudadano, no debe haber una tienda, no debe haber un comercio. Ahora los penales son centros de comercios, ¿para qué? Para todos los actos de corrupción. Otro punto importante, miren, penales. Otro punto importante. Nosotros, ustedes más jóvenes de repente que yo, sí, definitivamente más jóvenes que yo, vemos que cada vez que entra un gobierno de turno y un congreso de turno, comienza a cambiar las leyes. Nosotros que somos abogados, tenemos que estar actualizando nuestros códigos. Cada 6 meses, 7 meses, 1 mes, 2 meses, actualizando. O sea, cambiamos de leyes y, por ejemplo, al día de hoy no se aplica la famosa ley de la muerte civil. Esos corruptos que han sido sentenciados, que nunca más en su vida deberían ocupar un cargo público. No se aplica. Otro punto importante. Las leyes que tiene nuestro país o las penas por los delitos que se cometen son muy buenas. Pero el tema es la aplicación de esa pena. Y el delincuente dice, yo asalto, miren, y la pena por asaltar, si es en banda, 2 o más, o arma de fuego en la noche, escalamiento, qué sé yo, es agravante, ¿cierto? Pero como soy primerizo, no me van a dar más pena. Pero si yo me acojo a la confesión sincera y a la terminación anticipada y todos esos beneficios premiales que le dan premio al delincuente, al final me voy a mi casa, comparecencia con restricciones, punto, y pago una reparación civil, y siquiera lo pago. Y si ustedes pueden ir al Ministerio de Justicia para ver que los que realmente pagan reparación civil, nadie paga, al Estado nadie le paga. Entonces, tenemos las penas, buenas penas, 20 años, 25 años, pero cuando se aplica esas penas, al final el delincuente sale libre. Miren, ahorita acaban de intervenir a un fiscal corrupto, un fiscal titular corrupto, por haber recibido una coima y le han dado trabajo comunitario. No, pues, ¿qué mensaje le estamos dando al ciudadano y a ese delincuente que no sabe bien si me voy preso o no? Pero, uy, mira, no, pero si ese ha disparado y a pesar de que ese extranjero no tiene ningún arraigo, está libre en su casa y va a ser procesado y posiblemente si se acoge a todos los beneficios penitenciarios, al final sale libre. Claro. Ahí Doctor, está otro problema gravísimo. Las penas deben ser al 100%. No debe haber reducción de pena, salvo los que se hacen en el penal, por buen trabajo, por buen comportamiento. Pero de ahí a reducirle por la confesión, por la terminación, eso hace que estemos debilitados legalmente y nuestra sociedad siga teniendo a esos criminales en las calles. Doctor, a las propuestas que usted acaba de mencionar, yo añadiría el tema de la urgencia de que todo este gobierno gire a mirar a la Policía Nacional del Perú. La capacidad operativa es esencial en cualquier institución del Estado para proyectarse. Ahí me iba, ahí voy a quejarme. Y solamente tenemos 20.000 para cerca de 34 millones. Es imposible estar en todos lados, no se va a poder. Entonces, realmente acá, y sobre todo también en el tema de las visitas, cuando hemos estado a nivel nacional, lo que hemos escuchado es presupuesto, presupuesto, presupuesto. ¿Cómo es posible que las empresas privadas tengan que estar arreglando los carros o en otros lugares ni siquiera tengan patrullaje? Por ejemplo, me recuerdo en Loreto el tema de tráfico, de trata de personas o de violaciones, y cuando tenían que ser operativos no tenían un patrullero o una radio siquiera para poder comunicarse. Entonces, el tema es, creo yo, el término está usado terriblemente mal, no sé cuál sería el término, pero una emergencia realmente, declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional del Perú y hacer convocatorias para que ingresen jóvenes con algún beneficio adicional que se le pueda dar, porque se necesita policías y efectivos. Este ministro del Interior entró jurando por Dios y por la familia policial. Este ministro del Interior ha empoderado a los policías. Lo he escuchado y he entendido que sí tiene la voluntad de querer trabajar en favor de la familia policial. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la familia policial? Porque si tenemos a buenos policías, si tenemos a un policía tranquilo mentalmente, económicamente, familiarmente, tenemos a un buen efectivo en la calle. Ese efectivo va a dar al 100%, pero ese efectivo que está en su cabeza,
He llevado a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos al hospital, pero en el hospital no hay nada, en el hospital no lo atienden, el hospital lo abandona y está a punto de morir. ¿Ustedes creen que ese efectivo va a trabajar bien en la calle? No, está alterado, su estado emocional es malo, entonces nunca va a poder trabajar. Este ministro está logrando eso. Está logrando muchas cosas y es por eso que todo el mundo me dice, no, pero que el culebra, que el canario, que el pichón, que yo no sé qué, han sacado todo la Plaza Sésamo, creo, han sacado para cuestionar sus... discúlpenme, pero yo quiero juzgar a una persona que juró de ese día para adelante. Porque es gestión. O sea, ¿qué le pedimos al ministro del Interior? Políticas públicas. Él no es policía, él no va a intervenir, él no tiene la capacidad, ni el fiscal, ni el juez, ni el ministro, ni la presidenta del Perú tiene la capacidad de intervenirnos a nosotros. Un suboficial de tercera de reciente egreso, un día de egreso, un jovencito que recién está asistadito, tiene la capacidad de intervenir a cualquier ciudadana, incluso hasta el presidente de la República. Entonces, ¿usted cree que incluso cambiando de ministro del Interior, que es lo que algunos congresistas o algunos políticos también están pensando, no va a solucionar este problema de fondo? Pero si hemos cambiado, miren cuántos ministros tenemos en este gobierno castillista. Miren la cantidad de ministros que tenemos, ¿qué se ha hecho? Y lo peor de todo, que tenemos opinólogos, porque cuando fueron generales, cuando fueron comandantes generales y cuando fueron ministros, nunca hicieron nada en su gestión. Pero hoy que están afuera, todos quieren criticar, todos son los que han descubierto la Coca-Cola en el desierto. O sea, hay la hipocresía, que no me voy a cansar de decirlo, pero nosotros primero tenemos que fortalecer al policía, no a la policía, al policía, darle las herramientas. Nuevamente repito, un policía no puede estar enfrentándose a un delincuente con pistola semiautomática o fusiles de largo alcance. ¿Y saben qué saca el policía? Su revólver de 6 tiros con una munición que ya no se fabrica, que no le dan dotación y que incluso las últimas generaciones ni siquiera han tenido la oportunidad de hacer tiro en la escuela con ese revólver. Con el polígono virtual, ¿no? No tienen, o sea, ese revólver no se utiliza. Pero no, o sea, no se utiliza en las prácticas, pero para el servicio lo mandan y con una munición desfasada. Y cuando se enfrenta el delincuente, de repente esa munición se queda en el tubo cañón del revólver. Y puede morir él mismo. Pero no hacer, o sea, ese es el gran problema. Como dije, se compran patrulleros. Estamos mendigando, la Policía Nacional del Perú mendiga parte logística, cascos, escudos, chalecos antibalas, ¿de quiénes? De las municipalidades. O sea, las municipalidades le tienen que dar chalecos antibalas al policía para que salga a patrullar. Eso es una vergüenza. Todo eso es un plan político. Pero nuevamente repito, y con esto termino, yo sé que hablo mucho, pero quiero tratar de ocupar para que la gente, el ciudadano realmente sepa la gran problemática y por qué estamos como estamos en nuestro país. Es muy valioso todo lo que nos comenta, pero tenemos que entrar al espacio del consultorio legal, doctor. Así es. Tenemos preguntas que nos han llegado. Tengo una pregunta de María de Puente Piedra. Dice, María de Puente Piedra teme por la vida de sus hijos a la hora de tomar el bus hacia la escuela y ella nos pregunta, ¿es necesario que lleguemos al extremo de que tengan que hacer un paro porque nos están matando y ahí recién el Estado tome cartas en el asunto? Yo creo que lo que ella quiere decir es, ¿hay otra forma en la cual yo puedo tener garantías para la vida de mi hijo o tiene que ser mediante un paro? ¿Qué debe hacer una persona que tiene ese miedo? Yo de repente que ahorita voy a sacar roncha para los que nos escuchan, pero voy a retroceder cuando todavía estaba joven y bello, a los años 90. Entró un señor con un tractor, ¿no? Tecnología, trabajo, honradez y todo lo demás, ¿cierto? Y tuvo la voluntad política, y gracias a esa voluntad política del presidente del Perú, hoy estamos viviendo una tranquilidad del terrorismo como no hemos vivido por décadas para atrás. A mi punto de vista, porque yo soy combatiente, soy sargento segundo del ejército y suboficial de la policía. Después del ejército pasé a la policía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto a nuestra amiga que nos ha escrito? Si no hay voluntad política, esto no cambia. Y si no, nos vamos, ya no nos quedemos acá en el Perú, al extranjero. Bukele. ¿Qué tuvo el señor? No tuvo imaginación, no tuvo cólera, no. Tuvo voluntad política. Vamos a hacer las cosas y empodero a mis Fuerzas Armadas, empodero a mi Policía Nacional del Perú. Y miren cómo está ahora
Claro. el país de Bukele. O sea, es así de sencillo. Claro, pero no es lo mismo replicar ese plan que acá, ¿no? No, Tienes- no, definitivamente. Ese es el problema que la gente no Cada llega a entender. idiosincrasia, cada país tiene una idiosincrasia Y distinta. una delincuencia diferente supuesto. y una policía diferente. Miren, yo he sido gerente de seguridad ciudadana en Caraballo, en San Martín de Porres, que es casi Lima Norte. Sin embargo, cada distrito es totalmente diferente a uno. O sea, no hay forma, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí se puede entender es que si hay voluntad política, esto va a cambiar. Y la voluntad política también tiene que ser la voluntad del pueblo. ¿Y cuál es la voluntad del pueblo? Educar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos, darles esa herramienta del corazón y del pensamiento para que razonen y digan, oye, yo no debo tirar la basura en la calle, porque el alcalde sale a recoger las bolsas que dejo en las esquinas al horario establecido. No dejo mi basura en toda la calle y él tiene que recoger mi basura, ¿no? Doctor, como bien usted dice, hasta incluso en los propios distritos hay diferencias, ¿no? Ujú. Entonces no podemos, digamos, comparar al Perú con El Salvador. Sin embargo, lo que sí podemos rescatar y que es común es la voluntad política. El señor Fujimori dejó un legado de lucha contra el terrorismo que yo comparto con usted, es una opinión muy personal, pero eso no le quita a nadie. No, Entonces, obviamente. pero ahora quisiera preguntarle acerca, nos llega también esta pregunta en el consultorio legal, ¿por qué aún no se aprueba el proyecto de ley de terrorismo urbano? ¿Qué opina usted No, de ya esa está figura? en proceso. Ya Lo se- presentó el sí, Ejecutivo ya lo y también en lo el ha Congreso presentado. se está... Claro, pero el tema es nuevamente lo que vengo a decir, ¿no? O sea, de nada nos sirve seguir sacando normas y más leyes cuando la aplicación de esa ley no sirve para De acuerdo. nada. O sea, de nada sirve que yo le ponga 20 años a ese señor si cuando le van a poner la pena va a llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, va a buscar la terminación No anticipada. voy y a al tener final- penales donde ponerlos. y eso, Y o no sea, va a haber pena efectiva al 100%. Claro. tiene que haber la pena, o sea, la pena, si dice 20 años al que mata, se tiene que ir 20 años. Si la papeleta de infracción por pasarte el semáforo vale 600 soles, paga los 600. No pagas 87 soles porque lo pagas en 7 días. ¿Por qué? Porque al final es un negocio ingreso de caja chica. O sea, las municipalidades prefieren que el conductor cometa bastantes infracciones y que pague rápido. La municipalidad no quiere que el conductor no cometa infracciones. No hay una campaña Claro, de no hay eso. cambio de conducta. No. ¿Qué es lo que se debe buscar? Es el cambio de O conducta. sea, miren de lo penal a lo administrativo. no que me pero cueste miren nada lo- más, sino claro, que cambie la conducta claro. finalmente. Doctor, el ministro del Interior señaló, por ejemplo, quejándose justamente en esta pelea con el Ministerio Público, que había una gran problemática respecto de que los fiscales no querían asumir una denuncia cuando este hecho criminal se habría realizado en 3 distritos, porque entra la fiscalía tal o la fiscalía tal, y a la hora de la hora nadie quiere asumir el tema. Todos ¿Cuál- inhiben. Así es. ¿Cuál sería ahí la solución? Estaban indicando, a raíz de esa declaración, el Ministerio Público que iba a crear una fiscalía especializada para tratar estos temas. Claro, ahí hay una política pública, por ejemplo, buena, creo yo, coherente y eficiente. ¿Por qué? Porque va a ser especializada. O sea, yo no tengo que recurrir, va a ir, como decir, ¿no? El máximo tribunal constitucional. Va a ir ahí. Nadie puede ir a otro lado que no sea el Tribunal Constitucional para una garantía constitucional, ¿cierto? Entonces, de igual forma, yo creo que sí es correcto. Sin embargo, de nada sirve crear eso cuando no existe la voluntad de este sistema judicial, empezando la policía, empezando el fiscal. ¿Por qué? Porque nuevamente van a empezar. ¿Quién investiga? Ahí van a empezar nuevamente. O en todo caso han sido formados, digamos, para favorecer al delincuente, el pro reo, ¿no? Porque acá hay algo Que es bien, algo que bien hemos cierto, visto. y somos 4 abogados. Y yo les digo, bueno, yo tengo apenas 20 años, de repente ustedes pueden ser más antiguos que yo. Sin embargo, les pregunto, no, en abogado, no en edad, sí soy mayor que ustedes, definitivo. Yo les pregunto, ¿a nosotros como abogados nos enseñaron algún tema de investigación en la universidad? No. No. Nunca. No, nunca. Y ahora, el abogado, para ser fiscal, para ser juez, le piden
que tenga alguna experiencia en investigación criminal? No. No. No, por Es más, supuesto. Muchos, Entonces, muchos fiscales provisionales o muchos fiscales de primera, dijo el cronista Muñante, creo, de investigación preliminar, son jueces de paz letrado que han venido Sí, y han y cruzado. que han Entonces no subido. tiene nada que ver que, con la que- actividad que ven probatoria. temas de alimento, de familia Claro. y se van a... O sea, lo han visto en papeles, pero no en la ese realidad. es Criminología. esa es la triste realidad de un sistema judicial mediocre. Perdónenme la palabra, pero no hay otro calificativo. Y es por eso cuando miren, hace poco me tuve que ir a Barranca, porque recuerdan, un suboficial, por intervenir a 2 personas en el día que estaban libando licor, le abrieron el rostro. Dios. 15 centímetros, el rostro, en el cuello, en el brazo. Le desfiguraron la cara, le rompieron la cabeza. El Ministerio Público, a través del médico legista, da 3 por 15. Falta. No es delito, falta. Dios. ¿Cómo puede ser? Y la fiscal adjunta, porque ahora, bueno, usted no creo que le tiempo si trabajan en el Congreso, pero yo, por ejemplo, cuando voy, en la fiscalía ya ni siquiera el adjunto hace la diligencia, sino el asistente del adjunto, que es una vergüenza. Y cuando yo digo, ¿quién Claro, es usted? entonces, no hay nada. Porque él se pone, pues, no, wow. Yo digo, será el fiscal titular, ¿no? ¿Usted es? Soy el asistente del fiscal y me ha dispuesto que yo haga las diligencias. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Y miren lo que pasó en Barranca. Por eso me fui allá a defender a ese hermano policía, a defender a la sociedad de Barranca. Y hemos logrado la destitución de esa fiscal adjunta y el proceso administrativo de la fiscal titular, que permitió que se haga eso. Porque como le dije, señora fiscal, en Lima o en cualquier médico legista, por una cachetada en violencia familiar te dan 2 por 5. Por una equimosis rojiza, como estoy ahorita de rojito yo, equimosis rojiza, 2 por 5. Y por un corte de 15 centímetros que le ha pasado de lado a lado, ¿le va a dar 1 por 15? Es algo inaudito. Inaudito. No es En verdad. inaudito. Y entonces eso debilita. Yo creo que los criterios, yo creo que muchas cosas pasan por ya quitarle un poco de discrecionalidad a los fiscales respecto a ciertas cosas y seguir reglamentando. Porque la discrecionalidad se ha convertido, cuando eres ineficiente, es un terror. Pero nosotros ya tenemos el tiempo nos ha ganado. Así que, amigos, este ha sido su programa. Gracias, doctor, por Le haber estado agradecemos, acá. doctor. De verdad ¿Dónde que lo todo, podemos ubicar? yo Sí, creo que doctor. todo el mundo ¿Dónde podemos ha quedado ubicarlo? muy Con todo contento gusto, esto. mi número de teléfono 997357485. Yo tengo una página de 71,000 seguidores, humildemente, que se llama La Voz del Policía, donde ayudo a todos sin ninguna condición. Puedo ayudar a cualquier ciudadano. Si algún ciudadano se ve violentado en sus derechos de un policía, me lo denuncia. Y si un policía ve violentado sus derechos de un superior jerárquico, que me busque. ¿Puedes Porque repetir estoy su número, por favor? 997357485. Bueno, José amigos, Palacios. ha sido Muchas gracias, un doctor. gusto, doctor. A todos ustedes ha sido un gusto estar con ustedes y hasta la próxima edición de su Así programa es. No Negociable. Nos vamos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No negociable. Con Paola Martínez Jorge de Lama. e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.